la persona concernida por su crítica en tanto que es científico. Muchas gracias y que tenga buenas noches. Vamos a hablar ahora sobre temas que tienen que ver con el medio ambiente, porque hemos invitado al ministro responsable de este sector, el señor Gabriel Quijandría, al que doy la bienvenida a RPP. Muy buenas noches, señor ministro del Ambiente. Buenas noches, Fernando, y a través de usted a todos sus televidentes. Muchas gracias por el espacio. No, al revés, gracias a usted por el tiempo. Antes de entrar a algunos puntos de detalle sobre la acción que usted viene desplegando, de la misma manera que algunos temas políticos de coyuntura, quería hacer una pregunta genérica. Hay muchas personas en el mundo que vinculan el origen de la pandemia con relaciones perturbadas de la humanidad de 7.500 millones de habitantes con la naturaleza. Y entonces la pregunta es, ¿usted tiene optimismo que de esta pandemia salgamos habiendo aprendido algo de lo que tenemos que hacer para no exponernos a nuevos problemas de este tipo y no atizar nuestra vulnerabilidad fundamental? Sin duda es lo que yo esperaría que saliera como producto positivo de esta situación, ¿no? Porque, la información más dura, con más evidencia respecto de este tema del origen de la pandemia, apunta a una zoonosis, ¿no? A una enfermedad que ha saltado de los animales a las personas, precisamente porque hay una interacción mayor entre los animales y las personas, por esto que se llaman los mercados húmedos de Asia, o porque los animales se acercan porque los ecosistemas donde viven están degradados y se empiezan a acercar más a las personas y tienen una mayor interacción. El tema es que nosotros deberíamos utilizar o haber utilizado esta situación que se ha generado para darnos cuenta que hay otros retos mucho más complejos hacia adelante vinculados a la agenda ambiental, como el tema del cambio climático. El COVID lo que ha afectado son las relaciones sociales. Ha afectado a la economía, ha generado este distanciamiento de las personas, pero no ha tenido un efecto sobre la naturaleza. Si ha tenido un efecto, ha sido positivo, cosa que el cambio climático sí podría tener, con lo cual el reto es mucho más grande, ¿no? El cambio climático va a afectar las relaciones sociales, pero también va a afectar las dinámicas naturales. Pero parece que estos 14 meses de preocupación intensa por la pandemia han hecho como si desapareciera del radar mundial el tema del cambio climático. Por cierto que hay estadistas muy responsables que buscan lo contrario y que buscan al revés, ligar lo que estamos padeciendo ahora con temas más generales que pueden ser más graves aún, si nos hallamos ante un calentamiento que haga inviable la vida de ciertas especies y que genere otras enfermedades. Tenemos esos riesgos, pero en el caso del Perú, ¿usted siente que hay indicadores que nos deben inducir al optimismo en una toma de conciencia más responsable? Yo diría que, hay razones para ser optimista en términos de la comprensión que tiene la sociedad respecto de los temas ambientales y la exigencia cada vez mayor que hacen de la incorporación explícita del impacto ambiental en el consumo, ¿no? en los temas del día a día. El tema de los plásticos de un solo uso, el tema del avance que se ha tenido en los temas de reciclaje, por ejemplo, el tema de la exigencia cada vez mayor de las personas por productos con una huella ambiental más baja. Yo creo que ahí hay algo positivo, sobre todo en la gente, en el segmento más joven de la sociedad. El tema es si desde el Estado y desde el sector empresarial estamos en capacidad para responder a esa expectativa de la sociedad, ¿no? Estamos en capacidad y nuestros instrumentos de gestión, los públicos o los privados, están en capacidad de asimilar ese mensaje y poder atender la expectativa que está teniendo la sociedad cada vez más grande. Desde el lado público es complicado porque
la innovación no es precisamente algo que caracterice pues, a los funcionarios públicos o a la función pública. Más bien, los incentivos van por el lado de siempre haz, la inercia, la norma, mantener todo igual, no cambiar nada para no tener que trabajar más ni para tener problemas. Para no tener problemas, pues, porque si uno se sale de la norma o de la forma habitual de hacer las cosas, después viene la Contraloría o uno puede tener problemas, ¿no? Entre otras cosas. Ahora bien, bajando al terreno geográfico de nuestro país, ¿qué prioridades había fijado usted? ¿Qué es lo que está logrando, por ejemplo, en materia de protección de nuestros bosques, tanto los bosques secos como del bosque amazónico? He visto hoy que la Unión Europea está jalándole las orejas a Brasil por su mala gestión de la deforestación. Denos datos, por favor, sobre la situación primero de los bosques secos, donde creo que ha tomado usted iniciativas recientemente, y luego hablaremos sobre el tema grande, que es el tema de la Amazonía. Sí, el día de ayer justo hemos estado haciendo un lanzamiento de lo que es el primer mapa oficial de los bosques secos de la costa del Perú, ¿no? Que son estos bosques un poco menos visibles y menos conocidos, que están menos en la cabeza de las personas que los bosques amazónicos, pero que representan alrededor del 5% de la cobertura de bosques que tenemos en todo el país, ¿no? O sea, no son una extensión tan pequeña, y son muy importantes en generación de oportunidades vinculadas a la producción de miel, a la producción de madera en algunos casos, de algarroba. O sea, son una fuente importante de generación de beneficio para las poblaciones locales, para la alimentación del ganado, ¿no? O sea, son una fuente grande de bienestar, y por tanto saber cómo está evolucionando la extensión del bosque es importante para ver dónde hay que tomar medidas para cortar los riesgos de deforestación, porque están muy presionados por avance de la frontera agrícola, por el tema, por ejemplo, de la corta o la tala para producir carbón, para producir pollo a la brasa, por ejemplo, en algunos casos. Y entonces esto va a permitir tener mejor información para mejorar y afinar las medidas que tienen que tomarse desde el gobierno nacional, desde los gobiernos regionales. Mira, el tema es tanto más grave que he leído algunas interpretaciones del origen de esta pandemia como consecuencia de la deforestación en el sur de China, que ha llevado a que ciertos animales, como el pangolín famoso, el armadillo chino, tuviera que ir a otro lugar y se encuentra con animales como murciélagos que normalmente nunca habían coexistido. Nosotros también tenemos algunos animales que solamente existen, tengo entendido, en esos bosques secos. Hay un tipo famoso de oso, por ejemplo, que se le asocia mucho con los bosques secos del norte, ¿no? Exacto, el oso de anteojos, que es propio, o sea, que es más conocido, normalmente se lo asocia más a la zona de ceja de selva. En esta zona, que es la zona de Labra y Porcuya, en la zona de Piura, que es la zona más baja de los Andes, baja hasta la costa y utiliza estos bosques secos para llegar hasta esta zona. No solo el oso, el guanaco también baja, hay evidencia que baja hasta esta zona de Lambayeque, hasta esta zona de los bosques secos, utilizando esta conexión o este corredor que hay que conecta los bosques amazónicos con la costa peruana. De acuerdo. Ahora, si se deforestan esos bosques, que son pequeños, nos ha dicho usted 5% de la totalidad de zona boscosa en nuestro país, porque la gran parte naturalmente es la selva amazónica. Si es que se deforestan, si se eliminan, esos animales sea desaparecen o se irán a vivir a otra parte con encuentros que no sabemos ni qué puedan producir, ¿no? Es el tema en China. Exacto, tendrían mucha dificultad para poder conectarse y poder bajar hasta estas zonas donde bajan estacionalmente, alimentarse, en algunos casos a tener en zonas de reproducción. El problema es que el bosque que hay en el medio entre la parte amazónica y estos bosques secos, que es el bosque andino,
tiene menor extensión todavía, ¿no? Claro, ese sí es un bosque que está en una situación mucho más crítica. Sí. Ministro Quijandría, permítanos por favor ir a una breve pausa, después de la cual hablaremos sobre la Amazonía, y me permitirá hacer unas preguntas a la coyuntura política también. Primero, vamos a la pausa. 7:38, estamos conversando con el ministro del Medio Ambiente, señor Gabriel Quijandría, y le pregunto de una manera frontal, ¿cuántas garantías da el Perú que sabemos gestionar la parte que nos corresponde en la selva más grande del mundo? A ver, ese es un gran reto, ¿no? Es todo un tema que está asociado, sobre todo, o sea, el problema o el reto está asociado al tema de cómo se gobiernan estos territorios tan amplios y donde están superpuestas, pues, diferentes responsabilidades del gobierno nacional, de diferentes entidades del Ministerio del Ambiente, del Servicio Forestal, de los gobiernos regionales. Eso ha hecho que nosotros tengamos pues algunos problemas vinculados a pérdida de bosques todos los años, algo que lamentablemente en el año 2020 se ha puesto un poco más complicado como consecuencia de la pandemia. Ha habido menos capacidad de tener un control físico y una presencia física en la zona de la Amazonía, y hemos tenido un aumento respecto a lo que tuvimos durante los últimos 3 años, donde habíamos tenido bajadas en el nivel de deforestación, pequeñas, pero que finalmente, o sea, marcaban una tendencia hacia la reducción. Y con aumento de asesinatos a líderes indígenas y ambientales también, ¿ah? Son datos que van juntos, sí. Así es, ¿no? Hay toda una dinámica que está vinculada, o sea, la pérdida de bosques no viene sola, o sea, no hay simplemente un tema del daño al ambiente, sino que también hay un daño o una afectación a las personas que intentan evitar que esto ocurra, ¿no? Y esto es algo que hemos buscado, a lo que hemos buscado responder con esta norma que se ha aprobado la semana pasada por parte del Ministerio de Justicia para poder atender de manera más eficiente y más rápida los riesgos o los pedidos de garantía que hacen los defensores de derechos humanos, incluyendo los ambientales, que, como señala usted, Fernando, han tenido un año complicado. Ahora, permíteme preguntarle algo de otro tipo. ¿Cómo vive usted, que está comprometido con temas que tienen que ver con el largo plazo, que tienen que ver con la posibilidad de que la humanidad sobreviva a los riesgos climáticos que enfrentamos y que los conocemos con cada vez mayor precisión? ¿Cómo hace usted para sobrellevar incidentes, ataques, mezquindades, violencias, agresiones políticas en el día a día, tal como hemos registrado ayer, en que se ha amenazado al presidente de la República con vacarlo si es que presenta una demanda contra la ley de AFPs ante el Tribunal Constitucional? Y hoy se nos ha dicho en el Congreso también que hay una moción en curso para declararlo persona non grata y además genocida. A ver, uno de los temas interesantes de trabajar en los temas ambientales es que uno trabaja en favor incluso de las personas que no creen en lo que uno hace. Y eso es algo que hace que uno se sienta pleno en términos de los logros que se obtienen. Y uno dice, bueno, en algún momento estas personas o sus descendientes se darán cuenta que la dirección o las decisiones que se tomaron iban en la dirección correcta. Y eso hace que uno se mantenga, ¿no? Mantenga el ánimo y diga, bueno, vale la pena. O sea, vale la pena seguir trabajando, seguir esforzándose. También hay un elemento personal. Yo soy padre de niños muy pequeños. Mi hijo mayor tiene 11 años, mi hijo menor tiene 8, y entonces yo trabajo también por ellos, porque ellos claramente van a recibir un mundo mucho más complicado en términos ambientales que el que recibimos, no sé, pues los que frisamos los 50 años, donde la presión ambiental o los problemas de cambio climático no eran tan complicados, ¿no? Entonces también está ese componente de
sea, yo me comprometo porque también está en juego el futuro de los que uno quiere. De acuerdo, pero ¿qué pasa cuando al cabo de una jornada larga en el ministerio, con las dificultades que imaginamos que usted tiene, con toda la inercia que hay para un ministerio relativamente nuevo, pueda ser eficaz en zonas que tradicionalmente han sido abandonadas en los países? Pone usted la tele o pone la radio y le dicen que el presidente que lo ha designado a usted primer ministro es un genocida o debe ser vacado, que es lo que hemos escuchado en estos días. ¿Cómo reacciona usted? Bueno, o sea, yo imagino pues que tiene que ver con la situación de estrés que estamos viviendo y de tensión que estamos viviendo todas las personas en el Perú, asociadas pues a estos 14 meses de esta situación tan retadora que hemos tenido que enfrentar. Y eso pues enerva los ánimos y hace que ciertas personas pues descarguen de alguna manera su carga emocional, ¿no? O sea, bueno, constato, ministro Quijandría, que es un hombre generoso que pretende no atizar los conflictos. Creo que deberían usarlo para que sea usted un interlocutor con las personas que tienen la cabeza caliente. Muchas gracias y muchas gracias por su presencia acá y que tenga usted buenas noches. Vamos a hacer una pausa, después de la cual vamos a recibir aquí en RPP digitalmente al escritor Alfredo Bryce Echenique con motivo de los 50 años de la aparición de una novela que revolucionó no solamente la narrativa peruana, sino la imagen que los peruanos nos hacemos en nuestro propio país. Y estoy hablando de Un mundo para Julius. Vamos a hablar con Alfredo Bryce Echenique después de la pausa.